Si sos mayor de 65 años, es importante que te protejas del frío y prestes atención a los síntomas de hipotermia como agotamiento, temblores, pérdida de la memoria o torpeza física. En caso de emergencia, comunícate con el SAME llamando al 107. Conoce más en buenosaires.gov.ar/frío. Buenos Aires Ciudad. Estudio Jurídico Fernández y Pacheco. Honestidad y eficiencia. Especialistas en accidentes de tránsito, familia y laboral. Arriba Cabrales, significa buen café. La solidaridad te llama de nuevo. Hoy tu ayuda es esperanza viva. Sábado 13 y domingo 14 de septiembre. Colecta nacional Más por Menos. Colabora en parroquias, capillas y colegios. Para otras formas de donar, www.colectamáspormenos.com.ar. AM1010, Onda Latina. Invierno 25. La banda sonora de tu estación. Dale like a nuestra red social, Facebook, Instagram y en YouTube. Búscanos como AM1010 Onda Latina. Invierno 25 al máximo. Volvemos a nuestra programación habitual. Volvemos a Onda Latina. Fin de espacio publicitario. Soy el Indio Coria y me pueden escuchar todos los jueves de 16 a 17 horas por AM1010 Onda Latina en el programa Wenyun Mapumeu, Volver a la Tierra, pluricultural e interreligioso, con notas, entrevistas, mitos, leyendas, y también me pueden ver y escuchar los mismos jueves de 17:30 a 19:30 en el programa Puro Mate y Chamamé por Argentinísima Satelital. Te esperamos en Wenyun Mapumeu, Volver a la Tierra. Mari Compuché. Buenas tardes a todos y a todas. Hola Argentina, América y el mundo. Estamos por TikTok Live. También. Y hay canal del Indio Coria y bueno, y las redes sociales y YouTube, el canal de la radio también. Bueno, otro peuma más, otro sueño. Ando medio disfónico. Estoy medio disfónico, ustedes se dan cuenta, ¿no? Me decía Zuli, mi mujercita, que estuvimos almorzando ahí en Frávega, hay un restaurante, Sasá se llama, el amigo Sabino, que le mando un saludo. Y bueno, y después me vine para acá, para la radio. Comimos tarde, llegó gente a casa, bueno, todo eso que significa estar en Buenos Aires nuevamente. Falté varios días, fue mi cumpleaños, después bueno, se hizo largo el tema, estuve en Rufino, provincia de Santa Fe, en La Bulaye, estuve en Venado Tuerto, en Firmat, Santa Fe también. Bueno, hicimos una pequeña gira, que me la debía porque hay muchísima gente que por un motivo u otro llama por distintas cuestiones, por distintas problemáticas. Fundamentalmente que tienen que ver con la necesidad de una ayuda energética, espiritual. Yo le decía recién a Fabricio Guerrero, está Fabricio Guerrero y Fabricio... Los dos guerreros, y Aníbal Guerrero, están los guerreros en la radio. Le decía que el tema de la tele, del programa, que va ahora a 17:30 en Apuro Mate y Música, con la conducción de Jorge Cortiña, se ve, se escucha mucho, sobre todo lo que es el interior del país, aunque esto no quiere decir que no se vea acá en Capital Federal,
porque tengo vecinos ahí en la zona donde estoy yo, que ven el programa, que son de Corrientes, uno de Entre Ríos, otro de Santiago del Estero, gente que le gusta la música, que le gusta el folclore, bueno, están enganchados en Argentinísima. Y tiene cable. El problema es cuando la gente no tiene cable. Bueno, ¿cómo miro el programa? Bueno, lo miro a través del teléfono, señores. Para verlo a través del teléfono es www.argentinisimatv.com.ar. Ahí lo ven directo al programa, 17:30 horas, o sea, falta 1 hora y 25 minutos para que esto suceda a través de Argentinísima Satelital. Bueno, Jorge no sé si va a salir al aire hoy, Jorge Cortiña, digo, un productor que también probablemente empiece en la Argentinísima pronto, acompañando el proyecto de lo que es Argentinísima, una empresa federal, una empresa que se dedica fundamentalmente a difundir la cultura, las tradiciones. Bueno, eso es Argentinísima Satelital, una empresa que se dedica fundamentalmente a la difusión del folclore. Por eso es que hay tanta gente que me mira cuando por ahí aparezco en el programa o pone alguna publicidad de Jorge Cortiña, y bueno, entonces la gente llama, están los teléfonos. Hablando de teléfono, ¿no se puede poner el teléfono al lado de Wenyun Mapumeu? No se puede poner. No. Por ahí, ¿se puede poner? Por ahí se puede poner. Está Aníbal y Fabricio, técnico, mágico, son mágicos. Porque hay un proyecto de viajar, de hacer quieren llamarla charla o retiro espiritual, retiro energético, bueno, llámenlo así, donde vamos a intercambiar opiniones, vamos a vivir la naturaleza en plenitud, vamos a buscar un lugar muy energético, donde uno pueda realmente abrazar a la Madre de Tierra en todo su esplendor, a la Madre Naturaleza, y así va a ser, ¿no? Lógico, va a ser después de septiembre, después de septiembre, mediados de octubre, ahí ya probablemente estaremos con la posibilidad de empezar a salir, a hacer esas charlas, esos viajes terapéuticos, en donde de encuentros para encontrarse con uno mismo, porque por ahí pasa el tema, ¿no? Bueno, estuve en la laguna del Hinojo, allá en las cercanías de Venado Tuerto, a unos 10 kilómetros más o menos de la ciudad, que se llama el Hinojo justamente porque ahí estaba esa planta de origen americano, de origen centroamericano, que es una planta medicinal. El hinojo es una planta medicinal, es una planta que sí, es para fundamentalmente para las inflamaciones, el hinojo. Me acuerdo cuando éramos chicos lo tirábamos, lo prendíamos fuego, lo cortábamos, es rico, es dulce, es agradable, el hinojo. Bueno, esa laguna se llama así porque en ese lugar de la provincia de Santa Fe había mucho hinojo, hay un lugar para estar también, pero bueno, yo hice la parte rústica, digamos, me metí en un lugar donde podía grabar algo relacionado al hinojo, a la laguna, al descanso, al relajamiento, al contacto con la naturaleza, contacto con la madre tierra. En definitiva, eso es lo que tenemos que hacer todos los días, todos los días. El contacto con la naturaleza, el contacto con la madre tierra, el contacto con el Antú, con el sol. Las ceremonias todas, las ceremonias de los pueblos antiguos, todas son siempre agradeciendo a la luminosidad, a la energía solar. Y entonces se ponen las manos hacia la dirección del amanecer, cuando aparece el Señor que todo lo puede, no hay nada que se resista, y empieza a iluminar, ¿no? Y a darnos esa energía. En esa energía no solamente podemos dar energía, sino hasta litio que precisa el cuerpo. El litio que precisamos para vivir. Tenemos una pilita que se carga con el sol.
para que haya equilibrio. Hay mucha gente que está depresiva, que tiene angustia, que tiene distintos bajoneos y le falta litio. Pero hay que hacerse un análisis para eso. Yo no soy médico. Yo simplemente le digo, porque he vivido en carne propia todo lo pasado, todo lo que les cuento. Entonces, qué mejor, amigos de TikTok Live, que tomar baños de sol. También es lo mismo que los baños de barro curativo en Epecuén, en Carué, que recuerdo tanto. Los baños curativos de Epecuén, de Carué, esas aguas con muchos minerales, con muchos salitres, con mucho yodo, altamente curativa. La laguna de Epecuén, allí en las cercanías de Carué, provincia de Buenos Aires. Hay otras lagunas curativas en muchos lugares, no solamente las termas Santiago del Estero. Yo me parece que me voy a ir a Quehue, La Pampa, donde ahí está la Salamanca. Hay una Salamanca en Quehue. Y también hay otra en las cercanías de la Salamanca que todos conocemos, Santiago del Estero. Hay varias, le doy dos posibilidades, porque me gusta conocer esos lugares sagrados, donde, según Don Sisto Palavecino, se aprende todo lo bueno, pero también todo lo malo. La Salamanca. Bueno, Utracán, Quehue, allá en La Pampa, que voy a hacer un programa desde Quehue. Me debo un programa en el Hospital Borda, voy a pedir autorización, permiso, y quiero hacer un programa con mis hermanos, los que están allí, tan locos como yo, con un sueño igual que yo, y con ganas de vivir como yo. El Hospital Borda. Que hacen un trabajo formidable esa gente, Así que voy a hacer un programa desde el Hospital Borda prontito nomás. No voy a esperar sábado, porque las reuniones son los sábados. Bueno, la voy a hacer un día de jueves, cuando es el día del programa. Así que bueno, le mando toda la energía, todo el Nehuen, toda la fuerza, todo, para que estén mejor y mejor. Bueno, ahora vamos a, si Fabricio y Aníbal, o Fabricio, vamos a poner el microprograma. Resulta que se me perdió el de Pedro Pozas Terrado, se me perdió. Le pedí disculpas, lo anuncié en el Facebook, pero se ve que es un descuido. Cuando lo iba a editar, no sé qué pasó, me descuidé y pido disculpas por ello. Pero también lo invité a Pedro que salga al aire, a Pedro Pozas Terrado desde Madrid, que es el director ejecutivo de la Fundación Grandes Simios. Pero parece que no está recibiendo el mensaje telefónico, por lo tanto, Pedro, lo vamos a dejar para la próxima. Estamos atrasados entonces con este microprograma. Creo que hasta ahora veníamos poniendo todos los microprogramas de reflexiones de un simio, todos. Así que bueno, vamos a poner ahora en ese lugar. Ahí me mandó un audio el Lonco Purrán, Fabricio Guerrero. Ahí me mandó un audio el Lonco Purrán. Y sobre el audio hay una imagen. El Lonco Jorge Purrán de la Confederación Mapuche Neuquina me mandó un audio donde habla sobre la cuestión que está pasando en Neuquén. Hay un tema de Neuquén, tiene cerca de 500.000 habitantes. El agua sale todo de ahí, del lugar sagrado, de una laguna maravillosa. Bueno, y parece que Figueroa, que es el gobernador, le da autorización para que le metan y hagan franja, y hagan todo el desastre que quieran. Total, la naturaleza, son dueños ellos de lo que quieren, que es el petróleo. Entonces, a ver qué nos dice el Lonco Purrán desde Neuquén, con una imagen que vamos a poner que tiene que ver con el lugar donde están pasando los hechos. Vamos. Peñi, esta situación a nosotros nos preocupa mucho porque el lago Marimenuco, que ve en el gráfico, es el que provee de agua potable a la ciudad
de Neuquén, que tiene 500.000 de habitantes, pero además a toda la localidad de agua abajo. Es una locura lo que están haciendo al haber otorgado vía decreto del gobierno de Figueroa, otorgaron una concesión a YPF para que perfore más de 400 pozos a la orilla del lago, tanto Marimenuco como Los Barriales. Hay en la angostura de ambos lagos, el que une a ambos lagos, hay un embalse. Todo eso está en peligro porque el fracking genera enormes explosiones subterráneas que generan movimiento sísmico, como lo escuchará hablar de Sausal Bonito, que es un pueblo que está totalmente amenazado por estos sismos. Y es una verdadera locura que hayan programado realizar más de 400 perforaciones, porque eso va a generar un impacto sobre toda la masa subterránea, y está demostrado, por algo el fracking está prohibido en muchos países, porque genera todos esos trastornos. Y cuando eso es sobre una población es grave, pero cuando es sobre un lago todavía es más grave, y todavía aumenta esa gravedad cuando es la fuente de agua de toda una ciudad. La verdad es que estamos totalmente alarmados. Hay mucha angustia acá en la población porque en Vaca Muerta no se puede parar, según la lógica de los gobernantes. La explotación se hace sin ningún tipo de control o fiscalización de los organismos de control o ambiental de la provincia. Entonces, solamente la actitud heroica de la comunidad mapuche Catipaín los ha detenido en ese proyecto macabro que tienen de perforar más de 400 pozos. Pero ellos, a través de una artimaña, entonces están perforando fuera del límite de la comunidad. Dice, bueno, no nos dejan trabajar en la comunidad, vamos a trabajar fuera. Y en el gráfico que te envío vas a ver que está a pocos metros del lago esa perforación que han hecho, como que nos están poniendo a prueba la capacidad de reacción de la gente, de la población. A ellos toda la zona rural les resulta muy fácil explotarla y reventarla, porque compran la voluntad de una población criolla muy empobrecida, que no tiene la cohesión y no tiene la conciencia de la comunidad mapuche. Así que te pido colaboración, hermano, para que pueda difundir esta situación que realmente nos tiene muy angustiado aquí a la población de Neuquén. Ahí estamos. Bueno, el Lonco Purrán, Jorge Nahuel Purrán, desde la Confederación Mapuche Neuquina, presentando esto que como corresponde, ya lo hablamos varias veces, Lonco, con el tema de que tienen los pueblos originarios, existe la ley y existe, tiene que haber una consulta previa, obligatoria, previa, para hacer cualquier trabajo sobre la tierra, donde estén fundamentalmente las comunidades de los pueblos originarios. Así que no parece la idea de que este hombre, el gobernador Figueroa, tenga intenciones saludables con respecto a... O sea, a esto no le importa nada, directamente no le importa nada. Por lo tanto, parece que no importa nada en ningún lado, porque en Neuquén no solamente está el agua, sino que están los frutales. Esas chimeneas constantemente están invadiendo el medio hábitat, contaminando las plantas, que después nosotros los alimentamos, llegan acá en grandes camiones, en grandes con refrigeración, con toda la temperatura adecuada, pero llegan contaminadas, porque esa manzana, esa fruta ha sido víctima de la contaminación ambiental. No digan que no. Aunque dicen que no perjudica. No perjudica ahora, pero para mí perjudica siempre. Entonces, gracias, Lonco Purrán. Y bueno, de vez en cuando mande un micro, Lonco, relacionado a estas cuestiones, fundamentalmente a esto que tiene que ver con el cuidado de la naturaleza, ¿no? Porque el Franklin es una cosa terrible, lo que está pasando en Mendoza, en Neuquén,
los derechos, se violan las garantías que tiene cada provincia, no respetan las leyes vigentes en ningún lado, y se hacen estas cosas, 400 pozos. 400 pozos, pero son re locos, son re tarados. ¿Por qué no hacen las cosas mejor? Van a pagar las consecuencias. Se van a llenar de plata. Las consecuencias las vamos a pagar nosotros y también ellos, porque claro, lo que pasa es que los dueños de las empresas no están acá. Es todo computarizado y viene todo de afuera. Como cuando se maneja una fábrica, la maneja el dueño desde Buenos Aires y el papá vive en la fábrica en La Carlota, un ejemplo. Le doy un ejemplo, no es que sea que conozca a alguien en especial así. Bueno, vamos a poner un temita musical. Ahí me está llamando el Coya Chavero, Roberto Chavero, y tengo que hablar, Roberto, sobre este tema, que me gusta poder llegar a realizar un viaje transcultural, un viaje de reflexión, de análisis, un viaje que sea de contacto con la Madre Tierra, un viaje que profundice la psiquis de cada uno sobre qué grado, qué comportamiento tenemos para con ella, qué conducta tenemos para con ella. Bueno, ahora vamos a poner El Camino del Indio, de Atahualpa Yupanqui, y lo va a poner Fabricio Guerrero, que está en los controles. Caminito del indio, sendero coya sembrado de piedra. Caminito del indio que junta el valle con unas estrellas. Caminito del indio que junta el valle con unas estrellas. Caminito que anduvo de sur a norte mi raza vieja. Antes que en la montaña la Pachamama se ensombreciera, antes que en la montaña la Pachamama se ensombreciera. Cantando en el cerro, llorando en el río, se agranda en la noche la pena del indio. El sol y la luna y este canto mío besaron tus piedras, camino del indio. La noche serrana llora la quena su honda nostalgia, y el caminito sabe quién es la chola que el indio llama, y el caminito sabe quién es la chola que el indio llama. Se levanta en el cerro la voz doliente de la baguala, y el camino lamenta ser el culpable de la distancia, y el camino lamenta ser el culpable de la distancia. Cantando en el cerro, llorando en el río, se agranda
anda en la noche la pena del indio. El sol y la luna y este canto mío besaron tus piedras, camino del indio. Soy el Indio Coria y me pueden escuchar todos los jueves de 16 a 17 horas por AM 1010 Onda Latina en el programa Wenyun Mapumeu, Volver a la Tierra, pluricultural e interreligioso, con notas, entrevistas, mitos, leyendas, y también me pueden ver y escuchar los mismos jueves de 17:30 a 19:30 en el programa Puro Mate y Chamamé por Argentinísima Satelital. Te esperamos en Wenyun Mapumeu, Volver a la Tierra. Muy bien, Fabricio Guerrero, muchas gracias. Caminito del Indio, ¿no? Pensar que estamos hablando 200 años atrás, la comandancia general del ejército estaba ahí en Luján, en Luxán, se llamaba en aquel entonces, con X. Y ustedes cuando ven los cartelitos, la reja, es porque pusieron una reja para el tema de los indios, que no se pasaran, ¿no? Y después dice reja grande, otra reja más alta, para que no se pasen los indios. Y bueno, y así, ¿no? Y así. Que la civilización avanzó y bueno, con mucha necesidad de desintegración, ¿no? Como que el blanco negó siempre que había acá pueblos originarios, gente que no era de acá, y algunos que son de acá todavía y que tienen sangre primigenia niegan esa posibilidad y no, eso yo no tengo nada que ver, y sabemos muy bien que tiene hasta el apellido, ¿no? Que los identifica. Así que bueno, qué mejor que aprender, que no haya mala memoria. Hay un libro de Marcelo Balco, Pedagogía de la Desmemoria, que habla de todas estas cosas, ¿no? Que hay que hacer recordar, hay que hacer ver a través de la escritura y la investigación, porque bueno, Marcelo es un investigador nato, que trata de plasmar en sus libros. Aparte tiene escritos, no solamente que habla de la desmemoria, que conlleva hablar de los afrodescendientes, hablar de los pueblos originarios, hablar del avasallamiento de la cultura de los blancos en esta América, no solamente acá. Y bueno, no dejemos de recordar a Osvaldo Bayer, ¿no? Que bueno, fue un maestro de Marcelo, él lo dice con mucho orgullo. Carlos Martínez Arazola y tantos otros, Bueno, Marcelo va a traer a las historias de hoy estas trampas de la historia. Marcelo está dando conferencias, las voy a mirar a ver. Está dando conferencias en distintos lados Marcelo Balco. Lo que él me habla, Balco, estoy buscándolo, Marcelo Balco. Lo que él me habla, dice Enrique, también comenta que voy a estar en... Bueno, lo que él dice acá
Dice conversatorio, metodología de la investigación presente en el territorio. El rol de la investigación y los ISFD en nuestra provincia, aporte de Marcelo Balco. Bueno, yo fui Roca, Atem, no sé qué es Atem, Junín, Junín de los Andes, Juana Manso, Junín de los Andes, la Biblioteca Popular de Fronteras. ¿Cómo estás viajando? Me gustaría empezar a acompañarte, Marcelo, porque es lindo viajar, Conozco estos lugares, conozco. Acá tenemos en el Instituto Superior de Formación Docente, donde Fuente Alba, La Matanza, Carlos Fuente Alba. Crónica de la memoria, bueno, Marcelo siempre. Marcelo Balco, viernes 29 de agosto, 19 horas, sede Portugal. Portugal y Asia, Isidro Casanova. Sí, no, Marcelo no es una persona que anda en lugares demasiado ostentosos, sino que da sus conferencias, da sus charlas en donde lo llamen, porque la gente necesita saber qué pasó. La gente necesita comprender por qué llegó el ferrocarril y a partir de ahí la cultura, a partir de ahí la trascendencia, a partir de ahí el progreso. Llegó el ferrocarril y con él la evolución y con él la esclavitud también, ¿no? Había que construir, había que trabajar. Y bueno, ni hablar de los estancieros, porque estábamos hablando, ahí estaba hace pocos días viajando para el lado de Bahía Blanca y hay un pueblito cerca de La Pampa que se llama Roca, Ataliba Roca. Ataliba Roca era hermano de Julio Argentino Roca. Fueron los grandes repartidores de tierra. Los grandes repartidores de tierra que tenía los campesinos de allá, ¿no? Los terratenientes. Todavía hay muchos. No es que no hay, todavía hay y muchos. Y mucha gente como John Lewis, que ha comprado campos grandes, extensiones en la Patagonia, tienen un ejército de propios pobres que manejan las armas y son los que controlan, los que hacen de policía. Lewis, el terrateniente, el extranjero que maneja no sé cuántas hectáreas de campo en el lago escondido y otras cosas más. Bueno. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Entonces vamos a poner el micro de Marcelo Balco. Está enganchada la gente con este tema del TikTok Live. Esto me lo enseñó Fabricio Guerrero. Y sí, la gente se engancha, llama, mira, escucha, qué sé yo. Todo eso. Bueno, vamos a poner entonces el micro programa Trampa de la Historia del amigo Marcelo Balco. La historia, este micro que tengo en el programa del querido Indio Coria. Hoy vamos a hablar del Malón de la Paz, del final del Malón de la Paz, ya que el 28 de agosto de 1946, el Malón es secuestrado en su totalidad, los 174 collas del hotel de los inmigrantes en el puerto de la ciudad de Buenos Aires. El Malón de la Paz había llegado el 3 de agosto, habían caminado 2000 kilómetros, habían salido de Abrapampa, Cochinoca, Casabindo, en fin, de un racimo de lugares de la Puna, del noroeste argentino, y bajaban a Buenos Aires a pedirle a Papacito Perón, tal como ellos lo llamaban, que cumpla las promesas de campaña. Él había dicho expropiación y reforma agraria. En un principio el gobierno, ya lo vamos a contar en otra audición, el gobierno se había avenido a darle las tierras a los collas, las tierras que habían sido usurpadas por latifundistas, como por ejemplo Robustiano Patrón Costa, dueño de San Martín del Tabacal, de un ingenio terrible. Ellos bajan a Buenos Aires en una especie de vía crucis
Vienen caminando esos 2000 kilómetros, llegan un sábado 3 de agosto, son recibidos por un pueblo entusiasta. En aquel momento el Malón de la Paz sale en decenas y decenas de tapas de diarios y revistas, sale incluso en el noticiero que se pasaba en los cines previo a las películas. Perón los recibe en casa de gobierno, incluso abraza a 2 collas en el balcón de la Casa Rosada, algo que jamás sucedió y jamás volvió a repetirse. Pero después el gobierno alojó al Malón en el Hotel de los Inmigrantes, donde bajaban los extranjeros de los barcos. Los aloja ahí. Y poco a poco el Malón empieza a desaparecer de las tapas de revistas, porque el gobierno comprendió tarde que si les daba las tierras a esta gente, iba a sentar un precedente jurídico y después le iba a costar mucho revertir ese precedente jurídico. Entonces el Malón empieza a entrar en una especie de limbo, de stand-by, hasta que finalmente, ese 28 de agosto, a la madrugada, cientos de soldados de la Marina de Guerra, una brigada de lanzagases de la Policía Federal, al mando del general Filomeno Velasco, rodean el hotel y los bajan a patadas a los collas y los embarcan en un tren de carga que habían estacionado ahí frente al hotel y los envagonan, tal como a mí me contaron, y yo lo explico en forma minuciosa en el libro Los indios invisibles del Malón de la Paz, que incluso tiene un prólogo de Bayer. Eso sucedió ese 28 de agosto del año 46. Son embarcados y llevados con custodia armada hasta Abrapampa, en donde son básicamente arrojados al andén, donde están los capangas de Patrón Costa que dicen: ahora van a tener las tierras que querían, indios de mierda. Así termina de alguna forma el Malón de la Paz, pero no terminó, como lo vamos a ver en distintos capítulos de estas trampas de la historia. De paso, los invito, este viernes estaré en el Instituto de Formación Docente 82 de Isidro Casanova, y la semana que viene, toda la semana, estaremos dando seminarios en Junín y San Martín de los Andes. Mi nombre es Marcelo Balco y les aseguro que es lento, pero viene. Es lento, pero viene. Bueno, Marcelo, siempre duro, ¿eh? Claro, porque muchos no quieren creer, la verdad, lo que pasó con el primer Malón de la Paz. Yo me acuerdo que la primera vez que me lo contó Marcelo Balco a esto, ya he editado el libro, creo, veníamos de Junín, no sé de qué ciudad, pero sé que él venía a Buenos Aires. Y bueno, y como esa hora de la madrugada, después de la presentación, de la charla, de la película, qué sé yo, se hizo muy tarde y bueno, le digo, yo voy para Capital. Y en el transcurso del viaje, él me contó la historia del primer Malón de la Paz, que ahora se la sintetiza con esa capacidad que tiene, sucinta, no sé qué quiere decir, breve, rápida, fugaz, como él maneja ese léxico tan especial que tiene Marcelo y bueno. Y ahora vamos, por eso el tema es qué te ha pasado justicia, o qué te pasa justicia, porque antes, digamos, estamos hablando del 40, 1940, qué sé yo, y estamos en el 2024. Y si pasó, ¿qué te ha pasado justicia? Cuando asume Perón la presidencia, en la campaña él había hablado que le iba a dar
a los indios lo que se merecían. El agua en Jujuy se la cobraban, las casas eran todas de los dueños. Y él de alguna forma se involucró en esa cuestión que preguntaba de quién es esta agua, a quién le pagás el agua. Y esos collas, esos indios, esos jujeños, hermanados todos en esa aspiración. Cuando yo sea presidente, y fue presidente Perón. No entremos en detalle, pero es lo que pasó en ese entonces. Es lo que pasó en ese entonces, señores. Bueno, ahora vamos a poner ¿qué te ha pasado, Justicia? A ver. A ver, señor diputado, ¿qué le ha pasado que se olvidó del bendito pueblo obrero que usted en campaña siempre nombró? Tengo mis hijos pidiendo que por la calle siempre se ven y usted se aumentó la dieta y yo a la dieta la hago muy bien. No puedo ser piquetero porque los gases me hacen muy mal y al policía que era amigo ahora lo tengo como rival. Mi carrito de ciruja no encuentra carga, se ha puesto bravo y el papel que ahora levanto lastima mi alma con 10 centavos. ¿Qué te ha pasado, Justicia, si por ser pobre a mí me pegás? Y el que se llevó la plata anda de joda y en libertad. Estoy haciendo un esfuerzo por ser honesto, bien lo sabrás. Y todos los que me fiaban ya me dijeron que no va más. Vos te matás en las noches con tragos largos, meta caviar. Y yo rompiendo bolsitas a ver si encuentro un cacho de pan. Me gusta la democracia porque muy libre puedo opinar. Pero la panza me chifla y así no puedo ni razonar. Sácame de esta miseria, dame trabajo, quiero luchar. Las 4 chapas que tengo no podrán nunca llamarse hogar. ¿Qué te ha pasado, Justicia, si por ser pobre a mí me pegás? Y el que se llevó la plata anda de joda y en libertad. Y el que se llevó la plata anda de joda y en libertad. Va camino a Monte Grande, mi buena comadre Dora. Lugareña conocida por su virtud curandera, bruja el martes por la noche que reza un diablo de tela. Su rancho lleno de ganchos de alambre, guarda bichos, ropa y fotos de tantos trabajos que hace. Por pagarle sus favores le cantó comadre Dora, deme un gajito de muña para prendar a una moza. De huesos y un puñadito de guano va secando en bichaduras mingadas por sus paisanos. Ya
cierra la frente y ahuyentando la ojeadura su agua bendita y aceite. Enrollando un trapo rojo, sus manos miden ombligos y encogidos del empacho, los changos manchan el piso. Mi buena comadre Dora, cuando la llamen del cielo, no se olvide sus yuyitos por si algún santo anda enfermo. Coria y me pueden escuchar todos los jueves de 16 a 17 horas por AM 1010 Onda Latina en el programa Wenyun Mapumeu, Volver a la Tierra, pluricultural e interreligioso, con notas, entrevistas, mitos, leyendas, y también me pueden ver y escuchar los mismos jueves de 17:30 a 19:30 en el programa Puro Mate y Chamamé por Argentinísima Satelital. Te esperamos en Wenyun Mapumeu, Volver a la Tierra. Bien. Gracias, Fabricio. Bueno, Volver a la Tierra. Hay una intención de hacer un programa de televisión por la madrugada. Ya lo comentó Jorge la otra vez y bueno, estamos en esa situación esperando que se pueda realizar. Ya es un hecho, pero faltan detalles y detalles tienen que ver con papeles que no se pudieron firmar por la ausencia de los directivos del canal, gente que viaja mucho y bueno, todas esas cosas que bueno, hay que entender que eso pasa por ahí, por ahí. El programa va a tener una característica especial relacionada a mis actividades y también gente que voy a entrevistar relacionada a las actividades distintas, pero más relacionada al campo esotérico, al campo de las creencias, al campo de los mitos, al campo de la fe, mitos, leyendas, creencias populares, como acá también se habla de estas cuestiones, ¿no? Porque la música trae aparejado terapias, la música es terapia, musicoterapia, equinoterapia, ¿sí? Naturoterapia. Ustedes entienden, ¿no? Y otro día le digo a Jorge, ¿vas a seguir en la radio? Sí, voy a tratar. Ah, pusieron el teléfono. Ahí tienen, ¿ves? La producción. Wenyun Mapumeu, Volver a la Tierra, y el WhatsApp 11 6235 0684. Aquellos que quieran llamar, mándenme algún video si quieren, los voy a pasar. Un video consultándome o un mensaje de WhatsApp, también es más fácil porque queda en el teléfono. Y para aquellas personas que quieren tomar la iniciativa de viajar a ese viaje natural, para estar en contacto con la madre naturaleza, ese viaje de descarga energética, de buscando el equilibrio, buscando la armonía para estar mejor y mejor. Bueno, vamos a adentrarnos ya en la parte final del programa, no sin antes decirle que mañana viernes ya termina el mes de agosto. Cumplí años el día 22, ustedes ya lo saben, y agradezco a todos. Les puedo asegurar que fueron muchos, y pido disculpas por no contestar uno por uno. Lo intentaré hacer, pero me es complicado. Le agradezco a todos públicamente el hecho del saludo. Ya tomarse la molestia del saludo es mucho, es mucho. Gracias a todos y a todas. Gracias, de todo corazón. Muchas, muy amable.
Ahí estaba charlando recién con un amigo, donde almorzamos casi siempre con Zuri, mi señora, y dice que va a cumplir los 70 años y se va a Estados Unidos y lleva a toda la familia. Me están llamando Ya voy a llamar, por favor, en media hora llamo yo. Bueno, le estoy atendiendo como para que me entiendan, ¿no es cierto? Bueno, voy a ir ahí donde están llamando, que es en la zona de Olivera, cerca de Luján. Hace un rato me llamaron también de Mercedes, ahí a 100 kilómetros de Capital Federal, está calmada, están haciendo toda autopista, increíble cómo está quedando eso. Mercedes, Alberti y Suipacha, son localidades que estoy con deuda. Es difícil viajar tanto, tomarse todo el tiempo para llegar. Yo diría que más que nada hasta pueden llamarme y venir, los que quieran venir, más de uno, dos o tres, a los días que atiendo ahí. Voy a decir el día que atiendo. Mañana viernes, último viernes de agosto, estoy en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires. Anoten, acá está el teléfono para llamarme a mí. Podríamos haber puesto el otro. El otro es el de Casimiro Duarte, que es mi asistente. El teléfono es para cualquier inquietud. Pero le doy el lugar físico donde voy a atender. Es en la ruta 28, es la ruta que une Pilar con General Rodríguez. Acá dice: hola jefe, soy Alejandro, ¿me puede ayudar? Dolor de espalda. Y, sí, cómo no. El tema es poder verlo también. Soy Alejandro. Bueno, ¿saben qué hace Alejandro? Mándenme un WhatsApp al teléfono 11 62 35 06 84 y mándenme ahí el nombre, fecha de nacimiento. Tengo hernia de disco, ¿me podrá ayudar? Tengo que verlo. Yo no soy médico, acuérdense. ¿Dónde lo puedo ver? Bueno, le doy el lugar: ruta 28, kilómetro 5, barrio Marabó, General Rodríguez, en la provincia de Buenos Aires. Es entre Pilar y General Rodríguez, hay un barrio que se llama Marabó. Barrio Marabó, tiene que bajarse en ese lugar, hay un arco, no entre al arco, es 60 metros a la derecha, no entre al arco, 60 metros a la derecha, y ahí hay una bandera, una huipala, una uniforme mapuche. Claudia se unió también. El número, que repita el número, 11, anótelo, a 11. Después vamos a ver cómo se pone acá en TikTok el número. 11 62 35 0684. También se unió Claudia. Mucha gente esto, increíble. Acuérdense que este programa es todos los jueves de 17:30 a 19:30, desde acá del estudio del piso de AM 10 de Onda Latina, de calle Sarmiento 1586. Acá estamos en Capital Federal, la República Argentina. Gracias, pone Alejandro. Gracias, y bueno, ahí está. Ya lo agendé. Bueno, muy bien, me alegro. Y hay que ir con fe también, porque la fe es el proceso mayor de curación. Cuando uno va a un lugar a buscar ayuda, a curarse, a mejorar, y la fe es la movilizadora, la fe es el elemento vital para llegar y también transformador para curar. Entonces, si todos los que me están escribiendo, todos los que me preguntan, van con fe, y bueno, sí. Acuérdense que es el último viernes de cada mes, atento, no es todos los viernes ni es todos los días. Último viernes de cada mes, en General Rodríguez, ahí en la ruta 28, kilómetro 5, barrio Marabó. No se dan turnos. La consulta es a voluntad, es importante que lo sepan.
la consulta es a voluntad. Después vienen los tratamientos, las curas, lo que haya que hacer, esa parte. Pero el tratamiento es a voluntad. ¿Cuándo empieza en Argentinísima Satelital? No sé todavía. Ya recién comenté que estamos a la firma del convenio contrato, y que en pocos días más seguramente lo vamos a dar a entender. La idea es estar los viernes de 1 a 2 de la madrugada. O sea, es viernes tirando a sábado. En realidad, si es viernes, tendría que ser de 1 del viernes de 1 a 2 de la madrugada del viernes. Y si no, ya sería sábado, ¿no es cierto? Tendría que ser el viernes. Claro. El viernes de la madrugada, de 1 a 2 de la mañana, día viernes. Esa es la idea, de 1 a 2 de la mañana. ¿Y cómo hay que buscar el canal? Bueno, es así, si no tiene cable, porque hay mucha gente que no tiene cable, pero gracias a Dios está el celular. Ahí está el teléfono en pantalla. Quien esté mirando, esto es una radio, radio AM 1010 Onda Latina. Ahí está la frecuencia, y ahí estoy yo transmitiendo. Fíjense, y acá ya hace 7 años que estamos. Ahí están las autoridades, allá está Fabricio Guerrero. Esta es una radio AM 1010 Onda Latina, www.am1010ondalatina.com. Esa es la web. Después en las redes sociales, salimos por YouTube en directo, por el canal del Indio Coria. Estamos saliendo, ¿no? Por el canal del Indio Coria. Así que quien me pueda ver tiene varias formas de poder comunicarse. Muchísimas gracias, dice también Alejandro, por el tema de la consulta. Bueno, yo los espero a todos. Acuérdense que se llenó. Arrastre la pieza hasta el lugar que corresponde del puzzle. Ahí. Listo. Ahí está. Se terminó. Bueno, queda poquitos minutos, de casi 2 nomás, como para decirle, si usted tiene algún dolor de espalda, dolor de cintura, tiene angustia, tristeza, depresión, no encuentra a la pareja, se siente solo, todo le sale mal, se siente víctima de algo raro. Bueno, estamos en condiciones de poder revertir esa situación a través de formas curativas, ancestrales, milenarias, para revertir esos conflictos, esas situaciones hostiles, esos momentos difíciles que no puede superar, ese recuerdo que no lo deja estar tranquilo o la deja estar tranquilo. Estamos en condiciones de decirle que el poder de la mente es maravilloso y que nosotros tenemos formas antiguas para poder curar y sanar, pero naturalmente que tiene que ver su fe, así como hacemos determinadas cuestiones físicas con fe, también lo espiritual tiene que ver la fe. En toda la actividad de la vida humana tiene que ver la fe. La fe, y vale esto que le estoy diciendo, mueve montaña. Así como la fe mueve montaña, ayuda a germinar las semillas, ayuda a disfrutar de la naturaleza, ayuda a disfrutar del mar, del agua, de todo lo que Dios y la vida nos da. Esto se está terminando, señores. Esto ha sido todo por hoy. Yo quiero invitarlos para las 11 del día sábado, el domingo a las 11 de la mañana, antes del programa de Angeli sobre el Papa Francisco. No sé si sigue, debe seguir. Un saludo a Angeli. Babueñún, Mapumé, Volver a la Tierra, 7ª temporada. Muchísimas gracias. Chartumay, hasta que nos volvamos a encontrar. Gracias, Fabricio. Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, transmite AM 1010. Onda Latina, sonido e imagen.